Texto, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Titulé esta meditación, Tiene que haber un cambio. ¿Por qué tiene que haber un cambio? Según la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro dice: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Y en este texto hay una verdad central, interesante, importante, divina, y podríamos agregar una verdad sobrenatural, que solo puede provenir de Dios para con el hombre. Y tiene que ver con el nacer de nuevo, con el nuevo nacimiento, o de que Dios nos hace partícipe de una nueva naturaleza. Qué interesante es ver a la luz de las Escrituras este poder regenerativo en el cual solo en Jesucristo el ser humano puede encontrar este nuevo nacimiento a través del poder de la resurrección. Pero antes de abordar o profundizar sobre el texto y en la parte positiva, quisiera mencionar algunas evidencias primarias, porque tenemos que comprender y entender que si hemos nacido de nuevo, este nuevo nacimiento, esta nueva naturaleza, tiene como fin que en nosotros se manifieste un poderoso cambio, un genuino cambio, una genuina transformación, algo que realmente nos demos por enterado de que el Señor Jesucristo nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, y por ende, en función de esta verdad, mi vida, nuestra vida tiene que producir, valga la redundancia, estos cambios. Muchas veces nosotros nos convencemos, muchas veces nosotros teóricamente aprobamos sin discusión alguna de una verdad semejante. Pero más allá de eso, que es bueno, por cierto, entender, comprender la palabra y no llevarla al terreno de la discusión, más allá de esto lo tengo que experimentar en primera persona, en la vida diaria. Es decir, Jesucristo tiene que ser real en mi vida, no solamente un punto teórico, no solamente desde la perspectiva intelectual, sino que también desde la perspectiva vivencial. Por eso Pedro tiene esta verdad tan central entre tantas que contiene la carta, ¿verdad? Pero en esta verdad central del nuevo nacimiento, de una nueva naturaleza por el poder de la resurrección, cada persona que genuinamente se haya encontrado con Jesucristo, cada persona que ha tenido esa experiencia gloriosa, inmaculada, podríamos decir, indudablemente tiene que experimentar esa transformación, porque es la lógica, porque es un principio de reino, porque es una ecuación de reino que concluye con una transformación. Pero muchas veces vemos que esta verdad no se ha encarnado, esta verdad no se ha llevado a la experiencia, y por ende a veces nosotros o las personas que profesan cierta fe en Jesucristo, al no hacerse carne esta verdad, suelen vivir un cristianismo ficticio, un cristianismo superficial, un cristianismo muy por arriba, muy liviano, hasta casi inexistente por momento. Yo quiero dar algunas evidencias, si se me permite, sobre personas que profesan un cristianismo, ¿verdad? Y esto no hay una intención de acusar, sencillamente de reflexionar frente a la palabra, que es un espejo y que nos hace ver nuestra realidad, que a veces no es la mejor. Y quisiera dar algunas evidencias de un cristianismo ficticio por momentos, de un cristianismo liviano, de un cristianismo devaluado, no porque el mismo en esencia sea así, sino porque nuestra práctica, nuestro proceder muchas veces deja mucho que desear. Entonces hay evidencias tangibles, claras, notables, de personas que manifiestan una conducta semejante. Número uno,
es un cristianismo sin Cristo. Cristo no es el centro, Cristo simplemente es un personaje en la ficción, pero no es el centro, no es la experiencia, no es el eje, no es el hilo conductor, no es el que nos orienta, no es el que manda, no es el que dirige nuestra vida. Y por ende Cristo pasa a ser una especie de personaje allí al cual tenemos cierta simpatía, pero no hemos tenido ese encuentro genuino con Él. Entonces, cuando no experimentamos ese genuino encuentro, podemos vivir un cristianismo sin Cristo, un cristianismo imitación, un cristianismo muy por arriba, un cristianismo superficial. Número 2, ausencia de relación con Dios, porque sabemos perfectamente que la vida cristiana no pasa por dogmas religiosos, pasa por una relación, por una devoción sincera, de corazón, en espíritu, en verdad, de entrega genuina, pero cuando el cristianismo es sin Cristo, no hay relación con Dios, no hay acercamiento con Dios. Entonces la vida es muy superficial, está saturada de secularidad y allí la presencia, la esencia del mismo Dios no se hace manifiesta en la vida. Número 3, no hay una mentalidad renovada por la palabra. Muchas veces nuestra mente está ocupada por cosas temporales, por cosas de este mundo, por cosas efímeras que no tienen mucha duración. Nuestra mente a veces carga con argumentos, con pensamientos totalmente vanos, sin sentido, en los cuales son pensamientos precarios, carentes de una esencia divina. Entonces la mente está saturada, la mente no se renueva con la palabra, porque ni siquiera la palabra está precisamente en el pensamiento de la persona, y por lo tanto, si la palabra no ocupa nuestra mente, nunca podrá renovar la misma. Por lo tanto, tenemos un patrón de pensamiento totalmente ajeno a la vida de Cristo. Número 4, desorden moral, libertinaje. Este sistema está abiertamente, absolutamente contaminado por el pecado, infectado por el pecado. El pecado ha decaído, el pecado ha degradado al ser humano a tal punto que lo conduce en un estilo de vida miserable. El pecado es el principal enemigo de Dios en cuanto a conducta, y cuando Cristo no es el centro, no es el eje conductor de la vida de alguien, el desorden moral, el libertinaje y toda práctica desordenada se naturaliza cuando Dios la tiene por abominación. Número 5, paganismo y toda conducta que no refleje la imagen de Cristo. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que nuestra vida debe reflejar, debe ser un reflejo de la imagen de Cristo. Y al analizar la conducta, el proceder, el lenguaje, el estilo de vida que a veces se lleva, estamos extremadamente lejos de tener una vida semejante a quien murió y resucitó por nuestros pecados. Algunas personas suelen naturalizar el comportamiento del pecado. Algunas personas naturalizan esta conducta dejando que los mismos sean el patrón dominante. Esto pone en duda muchas veces sobre aquellos que dicen conocer a Jesús, pero cuando se les ve sus hechos, lo niegan. Tito 1:16, la Biblia manifiesta una verdad semejante. Una cosa es decir, pero otra cosa es ser consecuente con lo que decimos. Y a veces nuestras palabras y nuestros hechos no son consecuentes. Y como conclusión, gente así está literalmente, según las Sagradas Escrituras, en pecado. Y aquí yo quisiera detenerme en esta verdad
que a todos indudablemente nos afecta y que tiene que ver con el pecado, porque es una palabra interesante. Pecado es lo opuesto a Dios, pecado es lo que ofende a Dios, pecado es lo que Dios no comparte, pecado es lo que no glorifica a Dios. Pero quisiera brevemente detenerme en dos definiciones trascendentes de lo que significa la palabra pecado en la Biblia. Por eso Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tienen legalidad de ser partícipe de esa gloria. El pecado es parte de nuestra naturaleza caída, de nuestra naturaleza esclavizada y dominada por el engañador, por el príncipe de este mundo. Recordemos que nuestra naturaleza humana, carnal, tiene todos los apetitos del pecado. Entonces, ¿qué significa pecado? Pecado significa, número uno, errar en el blanco. Y con esta verdad estamos diciendo que cuando caminamos en pecado, sin ser nosotros, sin someter nosotros nuestra vida a Jesucristo, por lo tanto tenemos una vida errática, aunque a nosotros nos parezca una vida acertada, exitosa, próspera. Si Jesucristo no es el Señor de nuestra vida, por lo tanto tendremos una vida errada, una vida que nos conduce propiamente a una eternidad sin Él. Entonces, la gravedad de esta verdad es extrema. La Biblia, en sus verdades absolutas, manifiesta tanto verdades de gloria como verdades tan extrema en cuanto a resultado eterno, y en este caso esta palabra tiene como resultado eterno una condenación eterna, es de una gravedad extrema, es de una gravedad eternal. Y lo siguiente que podemos afirmar con esta palabra pecado significa quedarme corto. ¿Qué quiere decir el autor con esta palabra? ¿Qué significa quedarse corto? Quedarse corto significa haberlo intentado, pero no haber llegado, no haber culminado, no haber logrado, no haber cumplido con el objetivo. Y hay muchas personas que tristemente profesan a Cristo como el Señor de su vida, pero en el propósito por el cual Él los predestinó, en el llamamiento que Él les hizo, todavía no han logrado cumplirlo, todavía no han logrado encauzarse, todavía no tienen esa claridad, todavía su vida no está abocada, dedicada, todavía su vida no está del todo encauzada. Por lo tanto, el resultado es que siempre se quedan cortos. El resultado es que casi llegan, pero no llegan. El resultado es que casi lo logran, pero no lo logran. Y quedarse corto significa también pecado, como bien decía hace momentos, ¿verdad? Mucha gente falla en el intento, renuncia, se queda allí y no lo logra. Otros abandonan, otros presentan la retirada. Y aunque esto parezca inocente, inofensivo, según la palabra de Dios que acabamos de mencionar, esto también es pecado. Y lo que es pecado no resuelto en Cristo Jesús nos destituye de su gloria. Por tanto, la gravedad del caso es extrema según la palabra del Señor. Tenemos que disponer nuestra atención en mentalidad y en espíritu para que su palabra haga de la suya en nosotros, penetre, nos revele, nos aclare, nos confronte, nos sane, nos restaure. Pero también la palabra nos muestre nuestra condición real interna, que a veces nos paramos en una negación torpe y no queremos ver el grado de consecuencia. Por eso cada palabra en la Biblia tiene una interpretación, tiene una intencionalidad muy profunda de parte del Señor para que, con nosotros, para que a través de la misma podamos nosotros llevar y que la palabra provoque en nosotros una reacción de la cual nos lleve precisamente a tomar decisiones acertadas. Por lo tanto, cuando vivimos en esa condición, los cambios que debemos dar son mínimos y hasta por momentos
inexistente. Esa es una realidad que en los días presentes muchas personas viven sin darse cuenta que esto no tiene la aprobación del cielo, sin darse cuenta que esto no es celebrado por el Señor, sin darse cuenta que esto no le agrada precisamente al Señor. La pretensión de este mensaje es que la palabra nos lleve a una profunda reflexión y en función de esa reflexión nosotros podamos tomar una decisión. Son las decisiones las que rompen en nosotros hábitos incorrectos. Son las decisiones las que rompen en nosotros limitaciones que nosotros mismos muchas veces fabricamos en nuestro ser interior. Son las decisiones las que en nosotros nos acercan o nos distancian del Señor. Son las decisiones las que en nosotros provoca de parte de Dios el bien o abrazamos el mal. Tu decisión, mi decisión en este momento provocará si Dios se acerca a ti o si tú te distancias de Él. Tu decisión va a determinar si abrazas su bendición o abrazas la maldición. Las decisiones son extremadamente importantes. La Biblia nos conduce a tomar decisiones. Entonces, cuando leímos el texto de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, allí encontramos que por el poder de la resurrección, que el Señor Jesucristo nos hizo nacer de nuevo o nos hizo partícipe de una nueva naturaleza. ¿Qué significa esto? Primeramente significa que hemos nacido de nuevo y segundo significa que tenemos una naturaleza espiritual ahora diferente. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, por lógica entonces tiene que haber en nosotros cambios, transformación, frutos dignos de arrepentimiento. Nuestro estilo de vida debe reflejar a Cristo. Se tiene que notar que nosotros somos la imagen de Dios en la tierra, ni más ni menos. Nuestros frutos tienen que hablar que verdaderamente pertenecemos a otro reino. Nuestros frutos tienen que testificar que Cristo es el centro de nuestra existencia, que Cristo es el primero, que Cristo no es una ilusión, que Cristo no es un personaje religioso en un cuadro, que Cristo no tiene nada que ver con una buena intención. Cristo es un estilo de vida. Y en esto me quiero enfocar ahora, en esta segunda parte, en la brevedad de este mensaje, porque verdaderamente tiene que haber un cambio. Si usted dice haber tenido un encuentro con Jesucristo, si usted o yo decimos conocer al Señor, son verdades que tienen un desencadenante importante en nuestra vida. Son verdades que nos comprometen, no solo delante de los hombres, sino delante de Dios. Cuando la Biblia menciona la frase delante de Dios, una verdad sublime, porque allí Dios es el principal testigo de nuestra conducta y de nuestro proceder. Por lo tanto, son verdades extremadamente importantes que las entendamos en la dimensión del contexto escritural, por la cual los autores, inspirados por el Espíritu Santo, manifestaron algo semejante de un carácter y de una envergadura de gloria extremadamente importante. Entonces todos estamos delante de Dios manifestando que lo conocemos a Él, que sabemos de Él, que lo amamos a Él, pero luego nuestro estilo de vida tiene que ser altamente consecuente de nuestras declaraciones. Entonces, cuando una persona verdaderamente, genuinamente ha experimentado, ha pasado, ha transitado por una experiencia semejante como en Hechos capítulo 9, donde Saulo de Tarso se encuentra con el Señor, cuando una persona puede experimentar la presencia de Dios como Isaías, que contempla el trono de Dios, la gloria de Dios. Cuando una persona puede experimentar una experiencia espiritual de calibre semejante como Juan en el Apocalipsis, el resultado siguiente es un cambio. Y no es un cambio forzado, no es un cambio
algo complejo. Es un cambio espiritual, es un cambio interior, es un cambio de adentro hacia afuera, donde todo mi interior comienza a experimentar diariamente, cotidianamente a Jesucristo, que ya no es una teoría, que ahora es una realidad en mi vida. Comienzo a experimentar su amor, su misericordia. Comienzo a contemplar su voz. Comienzo a oír su palabra, a entender su palabra y por ende a vivir en función de su palabra. Cambios tiene que ver con encauzarme en este camino de salvación, dar frutos semejantes, testificar con mis hechos de que Jesucristo es el Señor de mi vida, de que Jesucristo reina en mi vida, de que Jesucristo ha tomado el control de mi vida, de que me he sometido, de que me he entregado, de que he renunciado, de que me he entregado plenamente a su voluntad. Nuestra vida, nuestro proceder, nuestro vocabulario tiene que glorificarlo a Él. ¿Cuál es la razón? Es que el Señor nos ha hecho partícipe de una nueva naturaleza, nos ha otorgado un nuevo nacimiento. Y digo en este sentido porque esto solamente lo puede generar Dios. Entonces, el resultado, hermanos, usted que me está escuchando, el resultado de un cambio es el siguiente, en función de lo que la Biblia menciona. Número 1, una persona transformada ha pasado de muerte a vida. Ahora tiene la vida de Dios y por lo tanto es portador de la gloria de Dios. Esto no significa que sobre nosotros se dibuja una aureola, pero sí significa que espiritualmente ahora estamos plenos, llenos de Dios, completos en Dios. Es decir, hay un caudal, hay un poder interior en nosotros que nos vigoriza permanentemente, porque ya no es humano, ahora es divino. Número 2, es lleno del poder del Espíritu Santo. Vive en el Espíritu. Es un proclamador incansable del Evangelio de Jesucristo. Es un proclamador, es un divulgador de las verdades del Evangelio de Jesucristo. De la abundancia del corazón habla la boca. Si estamos llenos, si estamos invadidos, si estamos gobernados por el Espíritu Santo, el resultado lógico es la divulgación de su palabra. Número 3, vive una vida con sentido, en plenitud de vida, está plenamente feliz de servir a Dios. Y cuando uso este término feliz no significa ausencia de problemas. Quizás se levanten los problemas aún en mayor medida, pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay un gozo inexplicable sobre aquello que hemos experimentado, este encuentro fenomenal, glorioso con Él, con el autor de la vida, con el autor de la salvación, con aquel que tiene el poder de resucitar, con aquel que tiene el poder de levantar, de restaurar. Entonces hemos encontrado la plena certidumbre de fe. Hemos experimentado la felicidad y el gozo en nuestra vida por causa de que Él ahora es el sentido principal de nuestra existencia. Número 4, avanza en el camino de la vida, en el camino de la santidad, se aparta, se consagra, vive acorde a su voluntad. Ahora la Biblia no es un libro misterioso de tapa negra, que no es un tabú. Ahora la palabra comienza a ser la regla y es la regla rectora por la cual se conduce y procede cotidianamente. Se ha apartado del mal, abandonó el pecado, ha dejado atrás una vida infeliz, una vida plagada de maldiciones y de cosas sucias. Ahora vive enfocado en Cristo Jesús. Si antes odiaba, ahora ama. Antes tenía rencor, ahora perdona. Era mezquino, ahora es generoso. Antes inútil, ahora es útil. Para Dios, antes ignorante, ahora conoce a Dios en su vida. Es decir, transformaciones prácticas, pero de carácter glorioso, que solo puede ocurrir en un encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios, Él nos aporta, Él nos otorga esa nueva naturaleza, ese
esa esencia interior que nos lleva a proceder de una manera acorde a lo que Dios ama y que el cielo celebra. Ama a Dios y por lo tanto toda su vida es entregada a Él en un total rendimiento a su voluntad. Ha dejado un pasado lleno de pecado y se ha encaminado en Dios, porque su mayor amor, su principal amor es Él. Es extraordinariamente importante saber que la palabra dice una verdad tan gloriosa como la de Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Que nos ha hecho partícipe, que nos ha dado un nuevo nacimiento, nueva oportunidad, nueva vida, nuevo camino, nuevos proyectos, nuevo propósito. Y todo esto procede de Él para con nosotros. La transformación no la provoca ninguna filosofía humana. La transformación del corazón del hombre miserable solo lo puede provocar Dios. Y yo creo que a través de este audio y de esta meditación sencilla, Dios pretende que le entregues el corazón. Dios tiene toda su intencionalidad divina de que te rindas, de transformar, de otorgarte un nuevo nacimiento, de pasarte de muerte a vida, de pasarte de pecado a santidad. Humanamente esto es imposible. Nos vemos altamente imposibilitados. Por eso, un encuentro con el Señor no es una experiencia religiosa, no es una experiencia académica, es una experiencia de gloria, es una experiencia de transformación, es una experiencia única, singular, particular, pero de carácter celestial. Y lo glorioso de esta verdad, para concluir, es que todos tenemos esa posibilidad de venir al conocimiento de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Cuando no hemos podido controlar nuestros deseos, cuando no hemos tenido dominio sobre nuestros impulsos violentos y sucios, sabemos que si nos acercamos a Jesucristo con un corazón arrepentido, reconociendo lo pecador y miserables que somos sin Él, están abiertas todas las posibilidades de gloria para que usted reciba un nuevo nacimiento, para que usted experimente ese cambio que no se lo ha podido dar ninguna terapia alternativa. Solo en Jesucristo está la respuesta, solo en Jesucristo está la salida, solo en Jesucristo está la transformación del corazón del hombre. El hombre pasa por muchos tratamientos humanos, pero todo eso es insuficiente. Solo cuando se encuentra con Jesucristo, solo cuando se rinde a Jesucristo, puede experimentar la verdadera liberación, la verdadera paz, el verdadero gozo, la verdadera plenitud de la vida, el verdadero sentido a la vida. Y en esta hora el Señor Jesucristo, con sus brazos abiertos, extiende esta invitación, extiende esta gloriosa invitación para que tú también puedas experimentar una transformación de adentro hacia afuera. Que el Señor te bendiga, que el Señor pueda ser verdaderamente el Señor de tu vida. Amén.